Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos enfrentamos a una idea que, ha capturado la imaginación de muchísima gente. El oro digital. Totalmente. En un mundo donde todo parece volverse más abstracto, nos proponen que una simple anotación en un libro de contabilidad, invisible, global y digital, es el refugio de valor definitivo. Sí. Y esto, claro, nos obliga a hacernos una pregunta muy básica, casi filosófica. ¿Qué es realmente el valor? ¿Puede una línea de código competir con los materiales físicos que literalmente construyen, defienden y conectan nuestro mundo? Esa es exactamente la cuestión central que vamos a desgranar. Las fuentes que hemos reunido nos permiten hacer una comparación muy directa. A ver. Por un lado, tenemos la naturaleza de Bitcoin, del bit, y por otro, las propiedades físicas que son irreemplazables, de activos muy tangibles. El oro, un metal casi desconocido llamado osmio, y las famosas tierras raras. O sea, tenemos un poco de todo. Tenemos de todo: documentos técnicos, análisis financieros, informes de la industria de defensa. La idea hoy es quitarle un poco la purpurina al bit para entender por qué, al final del día, el átomo sigue siendo el rey. Perfecto. Pues vamos a desmontar esto pieza por pieza. Empecemos por lo más fundamental. Cuando alguien dice que tiene un Bitcoin, ¿qué tiene en realidad? Buena pregunta. Porque no es una moneda que puedas guardar en el bolsillo, no es un objeto. Según las fuentes, es una entrada en una tecnología de registro distribuido, una DLT. Exacto. Y es crucial entender lo que eso significa. Poseer Bitcoin no es poseer nada físico, es, técnicamente, poseer una clave criptográfica, una contraseña larguísima, Una contraseña, vale. que te da permiso para modificar una entrada en ese gigantesco libro contable que está repartido por todo el mundo. En esencia, tu propiedad es un mensaje encriptado que dice: puedo mover este valor de A a B. El sistema es brillante en una cosa, eso sí, digitaliza la confianza, usando algoritmos. Ya no necesitas un banco que certifique la transacción. Pero al final del día sigue siendo un acuerdo, un constructo social, ¿no? Como el dinero normal. Precisamente, no altera esa naturaleza. Pero aquí viene el primer gran contraste con el mundo físico. Ajá. Un lingote de oro o un trozo de osmio existe y mantiene sus propiedades químicas y físicas esté donde esté. No necesita nada. Bitcoin, en cambio, tiene una dependencia absoluta, ¿A qué te refieres con absoluta? a que necesita un mantenimiento perpetuo de una red global de ordenadores, un suministro eléctrico constante y masivo, Claro. y una conexión a Internet. Si cualquiera de esas tres cosas falla a gran escala, El activo se evapora. La entrada en el libro contable deja de ser accesible y, por tanto, deja de existir en la práctica. exacto, desaparece. Vale. Esa dependencia de la infraestructura es un punto clave. Pero hablemos de su valor desde un punto de vista más financiero. Las fuentes mencionan teorías clásicas de valoración. Sí, citan a gente como Benjamin Graham o John Bohr Williams, que son, los padres de la inversión moderna. Vale. Su idea, muy resumida, es que el valor intrínseco de un activo, su valor real, no su precio de mercado, viene de los flujos de caja que puede generar en el futuro. Es decir, los beneficios, los dividendos, el dinero que produce por sí mismo. Y Bitcoin, por definición, no genera nada, no paga dividendos, no tiene beneficios, es un activo inerte. Completamente inerte. Y esto nos lleva a un concepto que aparece en varios de los análisis, el teorema de la regresión de Ludwig von Mises. Suena complicado. Suena complicado, pero la idea es muy intuitiva. Mises argumenta que para que algo se convierta en dinero, primero tuvo que ser valorado por su utilidad directa como bien. A ver, un ejemplo. El oro. Se valoraba por su belleza para hacer joyas o por su uso en metalurgia mucho antes de que se usara como moneda. Tenía un valor de uso no monetario. Tenía una demanda real, más allá de la especulación de si su precio iba a subir o bajar. Exacto. Bitcoin viola este principio fundamental. Nació de la nada, directamente como un medio de intercambio digital, sin ningún uso previo. Ya. Su valor, por tanto, no tiene un anclaje en el mundo físico. Es, según estas fuentes, una prima 100% especulativa. Es valioso solo porque la gente cree que mañana será más valioso. Y claro, eso se tiene que notar en el mercado. Si su valor es pura especulación, ¿cómo se comporta cuando las cosas se ponen feas de verdad? ¿Es el refugio seguro que dicen que es? Pues mira, los datos de mercado analizados en los informes son bastante claros. Se comporta de forma opuesta a un refugio. Lo describen como un activo high beta procíclico. Un momento, high beta procíclico.
Eso suena a jerga de Wall Street. Para que nos entendamos, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que en lugar de protegerte de la volatilidad, la amplifica. High beta quiere decir que cuando el mercado sube, Bitcoin tiende a subir más fuerte. Vale. Pero, y esto es lo importante, cuando el mercado cae, Bitcoin tiende a caer de forma aún más estrepitosa. Procíclico significa que sigue el ciclo económico. Le va bien cuando a todos les va bien y hay dinero de sobra para arriesgar. O sea que es el compañero de fiesta perfecto, pero el primero que desaparece cuando llegan los problemas. Exactamente. Uno de los documentos incluso proyecta un escenario de crisis de liquidez para principios de 2026. Y el patrón es recurrente. El capital no huye hacia los bits. Huye de los bits hacia el átomo. Hacia el oro físico, principalmente. Concretamente, hacia el oro físico. Vale, pues si el capital corre hacia el átomo, vayamos nosotros también. Hemos desmontado la idea de valor de Bitcoin, pero para entenderlo bien hay que compararlo. Hablemos del átomo, y supongo que el primer sitio al que hay que ir es al de siempre, el oro. Sin duda. Y lo interesante de las fuentes es que se centran menos en el oro como reserva de valor monetario y más en su papel como un imperativo técnico. ¿Un imperativo técnico? Algo que, a día de hoy, es insustituible por sus propiedades físicas. ¿A qué se refieren exactamente? Yo pienso en oro y pienso en lingotes en una caja fuerte o en joyería. Pero su valor real, su suelo de demanda, viene de otro sitio. Se basa en dos cosas: su estabilidad química casi total, no se corroe ni se oxida, y su excepcional conductividad eléctrica. Vale. En el sector aeroespacial, por ejemplo, se usa en finísimas capas para recubrir componentes críticos. Actúa como barrera contra la radiación dañina del espacio y, algo fascinante, como una sombrilla térmica. ¿Una sombrilla térmica? Sí, refleja la luz infrarroja de forma tan eficiente que ayuda a regular la temperatura de los satélites. O sea, que hay satélites de miles de millones de euros envueltos en pan de oro para que no se achicharren. Dicho de forma sencilla, sí. Y las cifras de consumo son enormes. Las fuentes indican que se usan unas 300 toneladas de oro al año solo en el sector de la electrónica. 300 toneladas al año. Es mucho. Y espera que hay más. Se estima que alrededor del 7% de todo el oro que se ha extraído en la historia ya está integrado en los dispositivos tecnológicos que nos rodean. Espera. ¿El 7% de todo el oro del mundo está en nuestros teléfonos, ordenadores, televisores? Exacto. Eso es una cantidad brutal. No me lo imaginaba. Es una cantidad inmensa. Y es porque es vital para comunicaciones críticas. Los conectores de alta fiabilidad en misiles, en satélites, en equipos médicos avanzados, llevan oro. ¿Por qué? Para garantizar que la señal se transmite sin pérdidas y sin riesgo de corrosión durante décadas. Esta demanda industrial crea un suelo de valor real, un valor de uso que es completamente independiente de la bolsa. Es un anclaje a la realidad física, del que Bitcoin, como hemos visto, carece por completo. Vale, el caso del oro es potente. Pero aquí es donde el análisis se pone, para mí, mucho más sorprendente. Las fuentes introducen un elemento del que la mayoría de la gente, yo incluido, apenas ha oído hablar: el osmio. Ah, el osmio. Y aquí el contraste con la escasez de Bitcoin es brutal. Es que son dos tipos de escasez que no tienen nada que ver. La escasez de Bitcoin es una convención. Es un límite de 21 millones de unidades fijado en su código. Se podría cambiar, aunque sería muy difícil. Pero se podría. Pero la escasez del osmio es una restricción física del universo. Es una ley termodinámica y geológica. ¿Qué tiene de especial este metal? Para empezar, es el elemento natural más denso que existe. 1 centímetro cúbico, un dadito minúsculo, pesa 22,59 gramos, casi el doble que el plomo. Increíble. Y es uno de los metales no radiactivos más escasos de la corteza terrestre. La escasez no se puede programar, simplemente es así. Para que te hagas una idea de la escala, las fuentes indican que se procesan y certifican apenas unos 120 kilogramos al año. Un momento. Repite esa cifra. 120 kilogramos. Para todo el planeta en un año entero. Eso es menos del peso de 2 personas. Es una cantidad ridícula. Me cuesta imaginar para qué puede usarse algo tan increíblemente escaso. No es solo una curiosidad de laboratorio. En absoluto. Esos 120 kilos son críticos. Sus aleaciones con otros metales como el iridio o el platino tienen una dureza y una resistencia al desgaste extremas. Vale,
Aplicaciones. Se usan en contactos eléctricos de altísima durabilidad, en puntas de instrumentos de precisión, en componentes de maquinaria de corte. Además, se investiga su uso en superaleaciones para turbinas de motores a reacción, porque su punto de fusión es altísimo, más de 3000 grados Celsius. Entiendo. Aplicaciones muy nicho, pero muy importantes. Y hay una más que mencionan los informes de mercado que es vital. El osmio es un catalizador. Un acelerador de reacciones químicas. Exacto. Y es absolutamente crítico en más de 122 plantas farmacéuticas de todo el mundo para sintetizar fármacos esenciales, incluyendo algunos tratamientos contra el cáncer. O sea que su valor... Su valor no es especulativo, está directamente anclado a la fabricación de motores a reacción y a salvar vidas. Vale, pasamos de la densidad extrema a un terreno aún más estratégico. Las fuentes dedican una sección entera a las tierras raras y las describen literalmente como el corazón de la tecnología y la guerra moderna. Es que la dependencia cuantitativa es algo que la mayoría de la gente no conoce. No hablamos de microgramos. Un solo caza de combate de quinta generación, un F-35 Lightning II, necesita más de 400 kilogramos de tierras raras procesadas. Perdona, ¿medio coche en peso solo de estos materiales para un solo avión? Es una locura. La cifra escala. Un destructor de la clase Arleigh Burke, un buque de guerra moderno, necesita 2,3 toneladas. Un submarino nuclear de la clase Virginia, 4,2 toneladas. Es asombroso. No son cantidades triviales en absoluto. Esto es minería a gran escala para construir una sola unidad de defensa. ¿Y para qué se usan exactamente en un caza como el F-35? ¿Dónde van esos 400 kilos? A todas partes. Son cruciales para los imanes permanentes de alta potencia que usan neodimio o samario. Imanes. Imanes que son la base de los motores eléctricos que mueven las superficies de control, los sistemas de radar, los actuadores de misiles como el Tomahawk, están en los sistemas de guerra electrónica. Entiendo. Son esenciales para las lentes de los sistemas de visión nocturna y de puntería que usan lantano y eurapio. El galio, por su parte, es fundamental para los radares de barrido electrónico activo, los AESA, que son los ojos del avión. Sin tierras raras, el avión más avanzado del mundo es básicamente un trozo de metal carísimo e inútil. Y esto nos lleva a una dimensión que Bitcoin, por su propia naturaleza descentralizada, no puede ni tocar: la geopolítica. Efectivamente. Aquí la escasez física se combina con la concentración del suministro. Las fuentes son unánimes. China controla cerca del 95% del refinamiento mundial de estos materiales. Ojo, no de las minas, sino del refinamiento. Del proceso industrial para convertirlos en algo útil. Y esto les da un poder inmenso. Un grifo que pueden abrir o cerrar cuando quieran. Y lo usarán, supongo. Y lo usan. Los informes citan amenazas directas de Pekín de restringir el suministro a empresas de defensa como Lockheed Martin. Es una dimensión de valor estratégico, un arma geopolítica en toda regla, que un activo digital descentralizado no puede poseer, pero tampoco puede mitigar. La vulnerabilidad es puramente física. Muy bien. Recapitulemos. Hemos pasado de analizar una simple entrada en una base de datos global a examinar los componentes de un caza de combate. ¿Qué significa todo esto cuando lo ponemos junto? Significa que debemos aprender a diferenciar entre lo que podríamos llamar valor instrumental y valor inherente. Bitcoin es un sistema de lo que en física se llamaría alta entropía. Alta entropía. Es un sistema que, para mantener su orden, para que su registro siga siendo válido, requiere un flujo constante y masivo de energía. Las fuentes citan una media de 1.173 kilovatios hora por cada transacción. Una barbaridad. Entiendo. Es como un castillo de naipes que necesita un ventilador gigante debajo para no caerse. Necesita energía constante solo para existir. Es una buena analogía. El oro, por el contrario, es un activo de baja entropía. Es un estado estable de la materia. No requiere energía para seguir siendo oro. Simplemente es. Y esa estabilidad es la base de su valor. De su valor inherente, ¿sí? Esto nos lleva a la prueba definitiva que plantean varios de los análisis. Una especie de experimento mental. ¿Qué valor le queda a cada uno de estos activos si, por la razón que sea, se apaga la red eléctrica global? La respuesta es demoledora. La utilidad y el valor de Bitcoin no es que bajen, es que desaparecen instantáneamente. Se convierten en cero. Cero. No hay red, no hay registro, no hay activo. Sin embargo, el oro, el osmio y las tierras raras
conservan intactas al 100% sus propiedades físicas. El oro sigue siendo un conductor perfecto. El osmio sigue siendo el material más denso. Las tierras raras siguen teniendo sus propiedades magnéticas. El veredicto final de las fuentes parece entonces bastante claro. Sí, la conclusión es que la desmaterialización de la riqueza es, en gran medida, una ilusión. Una idea que solo puede florecer en periodos de gran estabilidad y abundancia energética. ¿Y fuera de ahí? En contextos de defensa avanzada, de exploración espacial, de manufactura crítica o de crisis sistémicas, el valor real, el valor que sobrevive, siempre recae sobre el átomo, no sobre el bit. Y para cerrar, hay una última reflexión provocadora que proponen las fuentes. Una idea para que nuestra audiencia se quede pensando. Sí, es una idea que le da la vuelta a la narrativa habitual. Se nos dice que los activos digitales representan la libertad, pero las fuentes sugieren que esa supuesta libertad es, en última instancia, una deuda contraída con la minería y el procesamiento de activos reales y físicos. Es un buen punto. La pregunta que nos dejan es esta. Mientras construimos un mundo digital cada vez más sofisticado, nos hemos olvidado de que todo ese reino virtual se sostiene sobre una infraestructura muy física, hecha de materiales increíblemente escasos, cuya cadena de suministro está controlada geopolíticamente. Quizás la verdadera escasez no es la que se programa en un algoritmo, sino la que se extrae con un esfuerzo inmenso de la propia Tierra.